La siguiente característica nos dice que es pequeño, pero aparentemente más grande que los demás. Al hablar del Vaticano, podemos ver que su área geográfica es de aproximadamente 44 hectáreas, muy poco para un territorio considerado como un estado independiente. Sin embargo, actualmente desde ese lugar ejerce su autoridad universal. Aunado a ello, durante la Edad Media controló las monarquías europeas, poniendo y quitando reyes, financiando guerras, dirigiendo cruzadas, entre muchas otras actividades. Basta con una mirada a la Edad Media para darnos cuenta de que realmente era más grande que todos los reinos de Europa. Los Sith controlarán la galaxia y nos llegará la paz. El propio Concilio de Trento establece: todo poder temporal es suyo, el dominio, la jurisdicción y el gobierno de la tierra es su derecho divino. Todos los gobernantes de la tierra son sus súbditos y deben someterse a él. Creo que no se necesita más agregar a este punto. La cuarta característica nos dice que se levanta después de los 10 reinos, y la quinta, que lo hace derribando a 3 cuernos. Para resolverlo, analicemos su surgimiento. Los primeros pastores u obispos de Roma eran objeto de un respeto proporcional a la jerarquía de la ciudad en la cual residían. Durante los primeros siglos de la era cristiana, Roma fue la ciudad mayor, la más rica y la más poderosa de todo el mundo. Era la sede del imperio, la capital de las naciones. Si Roma es la reina de las ciudades, ¿por qué no habría de ser su pastor el rey de los obispos? Era el razonamiento que se presentaban por los pastores romanos. ¿Por qué no habría de ser la iglesia romana la madre de la cristiandad? ¿Por qué no habrían de ser todos los pueblos sus hijos y su autoridad la ley soberana? Para el corazón ambicioso del hombre era fácil razonar así. Estas son las palabras del autor Jean-Henri Merle-Duvigny, cuyas palabras citamos. Así lo hizo la ambiciosa Roma. De este modo, sus amonestaciones se convirtieron en órdenes absolutas, hasta que al pontífice le fue dado el dominio de toda la cristiandad. Sin embargo, Arrio, un párroco de Alejandría, pregonó su doctrina al mundo, ocasionando una controversia tal que en el año 325 se llevó a cabo el Concilio General de Nicea, convocado por el mismísimo emperador Constantino. Arrio sostenía que el Hijo era total y esencialmente distinto del Padre, que aquel era el primero y más noble de aquellos seres a quienes el Padre creó de la nada, el instrumento por cuya operación subordinada el Padre Todopoderoso formó todo el universo, y por lo tanto era inferior al Padre tanto en naturaleza como en dignidad. Esta opinión, claro, fue condenada por el concilio, que decretó que Cristo era de una misma substancia con el Padre. A raíz de esto, Arrio fue desterrado a Iliria, y sus seguidores se vieron obligados a asentir el credo compuesto en aquella ocasión. Pero esto no terminó ahí, pues Odoacro, el caudillo de los érulos, fue el primero de los bárbaros que reinó sobre los romanos. Ascendió al trono de Italia en el 476 después de Cristo. Acerca de sus creencias religiosas dice el cardenal Gibbon: como el resto de los bárbaros, había sido instruido en la herejía arriana, pero reverenciaba los caracteres monásticos y episcopales, y el silencio de los católicos atestigua la tolerancia que les concedió. Del mismo modo, toda la población goda que descendió sobre el imperio romano era arriana. Junto con ellos, personajes como Alarico, el primer conquistador de Roma, Genserico, líder de los vándalos, Teodorico el Grande, rey de Italia, entre otros. El mayor problema era que esta población arriana impuso límites al poder del obispo de Roma, no permitiendo que fuese elevado al pontificado sin su aprobación, por lo que, si el papado quería surgir, tenía que tomar medidas. Ha llegado el momento. Ejecute la orden 66. Fue así como el obispo de Roma influyó en Zenón, emperador de Oriente y amigo del Papa, para que aconsejara a Teodorico marchar a Italia para echar del territorio a Odoacro, líder de los érulos y arriano. La campaña fue un éxito, de manera que los érulos fueron arrancados en el 493. Pero Teodorico también era arriano, al igual que los vándalos que dominaban el norte de África. Fue así que Justiniano inicia las guerras contra los vándalos y godos en el 533.
Además, promulgó un decreto que ponía al Papa como cabeza de todas las iglesias y de cuya ejecución en el 538 marca el inicio oficial de la supremacía papal. Mantengan esta fecha en mente. Fue el general de Justiniano, Belisario, quien en el 534 vencería a los vándalos en la batalla de Tricamaro y en el 538 echaría de Roma a los ostrogodos, evento que permitió que el decreto de Justiniano fuera válido y se diera la supremacía papal sobre todas las iglesias. El año 538, por lo tanto, es el momento de su surgimiento. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. De esta forma el papado se establece justo en el momento exacto en el que tenía que hacerlo después de la caída del Imperio Romano, y lo hace derribando a 3 cuernos que le estorbaban para surgir: los érulos, los vándalos y los ostrogodos, por ser arrianos. Pasamos entonces a la sexta característica. Tenía que ser un reino diferente a los demás. Para ello vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Británica. El papado apareció como un reino único, diferente a todos los reinos que en su época existían en Europa. Su líder no era un rey, sino un obispo, y desde su fundación nunca ha tenido un ejército propio. Sin embargo, por más de 1200 años ejerció un dominio indisputado sobre todos los reinos europeos sin excepción. La séptima característica nos dice que este reino es también un hombre que habla blasfemias contra Dios. Pues bien, ni siquiera en este punto tendremos que tratar de descubrir por nosotros mismos qué es una blasfemia. La Biblia nos lo deja muy claro. Utiliza 2 definiciones específicas para blasfemia. La primera está en Juan 10, 31 al 33, y según este pasaje, una blasfemia es cuando un hombre se hace pasar por Dios o toma las prerrogativas de la divinidad. El segundo es Marcos 2, 5 al 7. Según este pasaje, solo Dios puede perdonar pecados, y cualquier otra persona que se dé las prerrogativas de perdonar pecados está cometiendo una blasfemia. ¿Pero esto lo hace Roma, acaso? Veamos a ver qué dice Roma al respecto. Lucio Ferraris, en su prompta biblioteca, a la cual se refiere la Católica Enciclopedia como una verdadera enciclopedia de conocimientos religiosos y una preciosa mina de información, declara en el artículo donde se trata del Papa: solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. Es igualmente el monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. De ahí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a aquellas que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. San Alfonso de Ligorio, en su libro Dignidades y Deberes de los Sacerdotes, nos dice: si el Redentor descendiera a una iglesia y se sentara en el confesionario para administrar el sacramento de la penitencia y un sacerdote se sentara en otro confesionario, Jesús diría sobre cada penitente: ego te absolvo. El sacerdote también diría sobre cada uno de sus penitentes: ego te absolvo. Y los penitentes de cada uno serían igualmente absueltos. Pero no queda ahí, sigue diciendo: Dios mismo está obligado a acatar el juicio de sus sacerdotes, y tanto para no perdonar como para perdonar, sea que ellos nieguen u otorguen la absolución.
La sentencia del sacerdote precede y Dios se suscribe a ella. Estas son solo algunas de las frases que demuestran que en efecto Roma toma las prerrogativas de la divinidad. Incluso se adjudica una posición por encima de Dios mismo. ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una bestia! Muchos ejemplos más hay al respecto, tales como la venta de indulgencias en la Edad Media, pero esto es suficiente para probar el punto. La siguiente característica a analizar es que hace guerra contra los santos y los vence. Poca investigación histórica se requiere para probar que Roma, tanto en los tiempos antiguos como durante la Edad Media, persiguió a la Iglesia de Dios. Las guerras, las cruzadas, la Inquisición, las matanzas y las persecuciones de todas las clases fueron los métodos adoptados para obligar a todos a someterse, y muchas otras cosas se llevan a cabo a día de hoy. Amplio sería el campo a tocar con respecto a la Inquisición llevada a cabo por la Iglesia Católica, o las persecuciones hacia los valdenses, albigenses, husitas, hugonotes y protestantes, todo por ser, como ellos los llamaban, herejes. Dicho de otra manera, por pensar diferente a ellos. Por solo ejemplificar un punto, mencionaremos la masacre de San Bartolomé. El 24 de agosto de 1572, al tocar la campana, los hugonotes de Francia fueron asesinados sin misericordia por orden del Papa Gregorio XIII. 70.000 hombres, mujeres y niños perecieron. Los hugonotes eran los profesionales de la época, lo que los franceses llamarían la crema de Francia. Ante la noticia de la masacre, el Papa Gregorio XIII y sus cardenales asistieron a una larga procesión hacia la Catedral de San Luis, donde el cardenal de Lorraine cantó el Te Deum y se acuñó una medalla para conmemorar la masacre. Otro ejemplo es el asesinato de los husitas, seguidores de Johannes Hus, quien murió quemado en la hoguera por promover que la gente leyera la Biblia. Esta es la carta del Papa Martín V dirigida al rey de Polonia Vladislao II. Sepa que el interés de la Santa Sede y el de su corona hacen que sea un deber exterminar a los husitas. Recuerde que estas personas impías se atreven a proclamar principios de igualdad, mantienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios no ha dado a los hombres privilegiados el derecho de gobernar a las naciones. Sostienen que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud. Llaman a la gente a la libertad, lo cual significaría el aniquilamiento de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, mientras todavía haya tiempo, pongan sus fuerzas en contra de Bohemia. Quemen, masacren, hagan desiertos en todas partes, porque nada podría ser más agradable a Dios o más útil para la causa de los reyes que el exterminio de los husitas. Para que puedas comprender con más detalle lo dura de las masacres y las torturas, te invito a que visites el Museo de la Inquisición más cercano. Por lo pronto, la característica de que el papado es un poder perseguidor de los santos de Dios ha quedado satisfecha. Veamos ahora una característica sumamente impactante. Esta característica la tocaremos brevemente aquí, pero será profundizada mucho más en el episodio referente a Apocalipsis 13. El versículo 25 dice que los santos serían entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. En profecía, un tiempo es un año. Leer la historia del capítulo 4 de Daniel te puede ayudar a entenderlo. Ahí se hace referencia a 7 tiempos como 7 años. De modo que decir tiempo es un año, tiempos, que al no tener artículo numeral definido debe entenderse como el mínimo plural, o sea 2 años, y medio tiempo o medio año, de modo que esta potencia dura 3 años y medio. Pero si consultamos la tabla del principio, cada día equivale a un año en la profecía, de modo que cada día de estos 3 años y medio equivalen a un año. Hay que saber que el año hebreo tiene también 12 meses como el nuestro, pero su calendario ceremonial, a diferencia del nuestro, es un calendario lunar, de modo que cada mes tiene exactamente 30 días. Basta entonces con multiplicar 30 días por los 42 meses que tenemos en 3 años y medio y obtendremos 1260 días, o dicho de otra manera, 1260 años profetizados, que debía durar esta potencia perseguidora. Exactamente 1260. Este periodo se repetirá varias veces en la Biblia, por lo que se analizará con más detalle más adelante.
Aquí nos limitaremos a decir que el papado en efecto cumplió la profecía, puesto que si partimos del año 538 y sumamos a este 1260, llegamos a 1798, a la época de la Revolución Francesa. ¿Qué sucedió en esta época? Bueno, vamos a ver qué sucedió en esta época. En 1798 se declaró la República Romana, cerraron los monasterios y se confiscaron las propiedades de la iglesia. En París fue arrestado el representante pontificio. El general Berthier marchó sobre los estados pontificios. Las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798, precisamente el día en que se cumplía el aniversario número 23 del pontificado del Papa Pío VI. El Papa fue arrestado la noche del 20 de febrero, recluido en un convento de Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. Posteriormente, fue trasladado como prisionero a Francia. Un año después, moriría Pío VI, dejando vacante la sede pontificia. Esta actuación puso el primer intento por parte de un estado para destruir el poder político del papado. Como testimonio del propio Berthier, que declaró entonces: toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida, y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Desde entonces, Roma perdió su poder totalitario. Sin embargo, como veremos más adelante, también en el episodio que explica este tema, la profecía habla de un resurgimiento del papado. Esto es algo que está sucediendo ahora, frente a nuestros ojos, y cuando lo logre, instaurará nuevamente su dictadura totalitaria y perseguidora, justo en esta generación. La última característica que se presenta del cuerno pequeño nos dice que éste pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Esta es una característica clave para identificar a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como el cuerno pequeño. Si hablamos de tiempos y de ley, la Biblia no se refiere a los nuestros, sino a los tiempos y la ley establecidos por Dios mismo. Ahora, ¿el papado trató de cambiar los tiempos? Claro que sí. El calendario que nosotros usamos actualmente es el calendario gregoriano, establecido por astrónomos jesuitas. Como ello, hubo muchos otros cambios en los tiempos, pero nos referiremos a uno en particular. De hecho, es el más importante de ellos y va ligado también al cambio de la ley de Dios. Como vimos, Lucio Ferraris nos mencionaba que el Papa tiene grande autoridad y poder, tanto como para modificar o explicar e interpretar aún las leyes divinas. Hoy, muchas personas viven pensando que el domingo es el último día de la semana y es el día de reposo, en el cual vamos a la iglesia. Sin embargo, el día de reposo fijado por Dios es el sábado, no el domingo, siendo el sábado el último día de la semana, santificado por Dios desde la creación. Entonces, ¿por qué la gente guarda el domingo en lugar del sábado? Bueno, la Iglesia Católica es la responsable de esto, puesto que abiertamente cambió los 10 mandamientos de Dios. Veamos una comparación entre los 10 mandamientos tal cual aparecen en Éxodo 20 y como aparecen en el Catecismo Católico. Como podemos observar, se eliminó el segundo mandamiento referente a las imágenes, puesto que esta es una práctica que predomina bastante en la religión y que la Biblia condena enfáticamente. Como resultado, todos los mandamientos se recorrieron una posición. Luego, el cuarto mandamiento, que hace mención del sábado para santificarlo, fue cambiado por santificarás las fiestas. Y finalmente, ya que el papado había eliminado uno de los mandamientos, tuvo que partir el 10º en dos para que volvieran a ser 10 mandamientos. Actualmente se refiere a no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Anteriormente, en los catecismos más antiguos se refiere a no codiciarás la mujer de tu prójimo. Veamos algunas citas católicas al respecto. La Enciclopedia Católica dice: la Iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o el séptimo día de la semana por el primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como día de ser santificado, como día del Señor. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su segunda edición. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo según la Biblia? Respuesta: el sábado es el día de reposo según la Biblia. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. El profesor Mackenzie, profesor jesuita de la Universidad de Notre Dame, no tiene problema alguno con reconocer esto.
Al respecto del punto, dice francamente que la Iglesia Católica alienta muchas creencias que no tienen fundamento en las Escrituras. Él defiende esas creencias mediante el argumento de que resultaron de una especie de compulsión íntima, un surgir interior, una verdadera experiencia religiosa producida en el seno de la Iglesia Católica y que adecuadamente las justifica. El reposo en domingo no tiene ninguna base bíblica y todo aquel que argumente que sí, no conoce la Escritura. Lo remarco porque hasta la fecha muchos sacerdotes católicos y pastores protestantes que guardan el domingo ponen excusas aparentemente bíblicas para sostener una mera tradición, cuando la misma Iglesia Católica reconoce que no hay base bíblica para ello. De este modo, queda probado que ha intentado cambiar los tiempos y la ley de Dios, y queda también probado que este cuerno pequeño es el papado, y del mismo modo como esto es cierto, su desenlace también es cierto. Se volverá a levantar en el futuro instaurando su dominio sobre toda la tierra y reinará hasta el final, hasta que su dominio le sea quitado y entregado a los santos del Altísimo. Pero esto lo veremos en un próximo episodio. Por último, quiero enmarcar la escena que se está llevando a la par del surgimiento de estas bestias. Daniel nos presenta una escena de juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas de su trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El anciano de días es Dios el Padre, quien preside el juicio, y la multitud de los seres que le sirven delante de él son los seres celestiales que ministran a la espera de su voluntad. La escena nos hace referencia directa a los servicios realizados en el santuario, dado que presenta la parte final del ministerio de Cristo como sumo sacerdote. La escena se refiere al juicio investigador, el momento donde se abren los libros y los casos de todos los presentes son examinados por ese gran tribunal, para decidir de antemano quiénes han de recibir la vida eterna cuando el Señor venga a conferirla a su pueblo. La escena después de mencionar la destrucción de la bestia da un giro. Miraba yo en la visión de noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Este Hijo del Hombre es Cristo mismo. Incluso, Él tomó para sí este título cuando estuvo en la tierra. Él es a la vez abogado y juez en este juicio. ¿A qué nos lleva esto? A replantearnos nuestras acciones, pues el juicio está en marcha en este momento en el cielo, y todas nuestras acciones, pensamientos y propósitos son anotados ahí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala.